Hemos escuchado la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Hechos. Y el texto dice, ahí en el versículo que leímos, versículo 12, entonces ellos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Vamos a estar meditando en estos versículos de la palabra del Señor, por lo cual les invito a que me acompañen en oración. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él hable a nuestro corazón en esta hora. Padre, gracias te damos, porque sabemos que cada vez que abrimos tu palabra, tú, Señor, hablas a nuestro corazón. Permite que nuestro corazón el día de hoy esté dispuesto, listo a escuchar tu palabra, y seamos, Señor, obedientes a tus mandatos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy vamos a hablar del segundo propósito de este año. Hablábamos el domingo anterior del primer propósito, que era leer, ¿verdad? Leer la palabra, eso es importante. El segundo propósito tiene que ver con la oración. Pero sabemos que de alguna manera todo el tiempo somos llamados a estar orando y sin embargo, con tristeza vemos la realidad en la que nos encontramos. ¿Por qué con tristeza? Porque pocos están y estamos perseverando en la oración. Recuerde que una de las formas en la que nosotros permanecemos en comunión con Cristo es a través de la oración. Somos de alguna manera llamados todo el tiempo a estar en comunión con el Señor por medio de la oración. Si yo les preguntara en este momento, ¿alguien de ustedes sabe orar? Y yo creo que todos vamos a decir sí, ¿verdad? Tal vez el hecho de decir, bueno, no me animo a orar, no me animo a pasar al frente a orar, pero de alguna manera oramos al Señor, nos dirigimos al Señor en oración cuando estamos en el trabajo, cuando estamos tal vez a punto de salir de casa, por alguna petición o necesidad que estemos pidiendo al Señor y estemos pasando. Sabemos orar, hemos aprendido a orar y gracias a Dios por ello. Nuestros padres de alguna manera estuvieron enseñándonos a cómo orar, o cuando vienen los niños a la escuela dominical les enseñan a orar, ¿verdad? Entonces es algo que sin duda vamos a decir que todos sabemos orar. Pero tal vez alguien diga, bueno, yo no sé cómo orar. Bueno, podríamos hablar en otro momento de cómo orar, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a estar hablando precisamente de lo que dice Hechos capítulo 1. Y cuando nosotros revisamos el texto, encontramos que Jesús había dado la comisión a sus discípulos de llevar el evangelio. Él les dijo, vayan y prediquen el evangelio del reino. Esto no es fácil porque tenía muchas implicaciones. Dice el versículo 8 de lo que los discípulos debían hacer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice el texto? Me seréis testigos. Eso es la implicación. Entonces, para poder realizar la tarea, es importante, es necesario que tú y yo estemos orando. Es decir, estemos en comunión con el Señor por medio de la oración. Los discípulos debían de ser discípulos de Jesús en todo momento y en toda circunstancia. Esto tiene sus implicaciones, amados hermanos. ¿Cómo puedo yo dar testimonio de mi fe? ¿Cómo puedo yo expresar lo que el Señor ha hecho en mi vida a otras personas? Eso es importante. Por eso el texto, el día de hoy, nos muestra dos cosas nada más que los discípulos hicieron. Primero, cuando reciben la misión y después de haber escuchado al Señor, encontramos que ellos obedecieron a Jesús. O sea, ellos obedecieron. Dice el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén. En el versículo 11, los discípulos están un poco confundidos por las cosas que han visto. Y entonces dice el versículo 11, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, el Señor está diciendo,
Así como Él se fue, va a volver. Esa es la promesa. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Vayan y den testimonio. Sean testigos de eso que ustedes han visto el día de hoy y a lo largo de cómo Jesús se presentó a sus discípulos. Ser testigos. Por eso el texto, versículo 12 dice, ellos volvieron a Jerusalén. Y dice, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Volvieron. En el griego indica que ellos inmediatamente ejecutaron la orden, pero la ejecutaron con gozo, felices, no enojados, sino gozosos de cómo el Señor se había manifestado en ellos. Lucas 24:52, que es el mismo escritor que escribe Hechos, dice así: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, o sea, alegre, contentos. Y podemos nosotros observar la obediencia de estos hermanos, porque creyeron la promesa que Cristo les había dado. Y esto representa fe, confianza en las palabras de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos vieron el amor de Cristo y fueron motivados por ese amor. ¿Cuál era la promesa que el Señor les había dado? Dice ahí en el capítulo 1, versículos 4 y 5, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, dice, la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa? Esa promesa que habían oído, dice ahí, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces la promesa era que ellos iban a recibir el Espíritu Santo. El Señor les dice, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén porque van a recibir el Espíritu Santo. Ahora, esta promesa fue dicha por el profeta Joel, en Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Y después de esto dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos, dice, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Preguntamos, ¿por qué estamos seguros de que se trata de la misma profecía, de la promesa del Espíritu Santo? ¿Cómo es que nosotros estamos seguros de ello? Bueno, porque el apóstol Pedro hizo esta conexión. Ahí en Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículos 16, dice el Señor así: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí está. Se está cumpliendo esta profecía. Entonces, podemos nosotros afirmar, amados hermanos, que la palabra de Dios se sigue cumpliendo en toda la historia. Y eso es lo que nosotros podemos ver aquí. Es importante entonces que nosotros podamos aprender a obedecer, pero gracias a la obediencia de Cristo. Es decir, a la obediencia de Cristo tú y yo podemos obedecer. Esto es impresionante, porque así como Cristo fue obediente hasta la muerte, nosotros también somos llamados a obedecer fielmente a Cristo. Y esto fue una de las características de los discípulos de Jesús. Y esta debe ser obviamente un distintivo para todos nosotros. Dice el texto, versículo 12, entonces ellos volvieron a Jerusalén, obedecieron al Señor. Los cristianos tenemos una motivación adicional para entregarnos a esa obediencia con gozo y alegría. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Entonces, hermanos, el día de hoy somos llamados a obedecer
A obedecer. ¿Qué vamos a obedecer? El Señor nos ha pedido que estemos orando en todo tiempo. Él, de hecho, enseñó a sus discípulos a orar. Y les dijo, así van a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empezó a decirle a ellos acerca de cómo debía orarse. Hermanos, como decía hace ratos, todos sabemos orar. Todos hemos aprendido a orar de alguna manera. No sé si sabemos pedir como conviene, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero hablando en ese punto de que si sabemos o no orar, yo creo que sí. Si sabemos pedir como debe de ser, eso no lo sé. Sin embargo, si usted ora con fe, dice el Señor que el Espíritu habrá de manifestar e interpretar esa oración ante el Señor. ¿Qué nos falta para tener una vida constante en oración delante del Señor? Si tú revisas los evangelios, te darás cuenta que Jesús constantemente solía orar. De hecho, se retiraba al monte y pasaba mucho tiempo orando al Señor. Mucho tiempo. Y entonces preguntamos, bueno, ¿y será que Jesús necesitaba hacer eso? ¿Por qué lo hacía? Él oraba y lo hacía casi todo el tiempo. Sin embargo, con ello aprendemos que nosotros somos quienes deberíamos de estar en comunión siempre, orando en todo tiempo. Los discípulos no solamente obedecieron al Señor cuando regresaron a Jerusalén, sino que lo segundo que nosotros podemos ver aquí es que ellos permanecieron juntos. Dice el versículo 13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Y luego el versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. Todos estaban juntos orando. Algunos dicen que es posible que este sea el mismo lugar donde Jesús celebró la última Pascua, la última cena. ¿Recuerdan ese momento? Pero dice el versículo 14, todos ellos perseveraban en oración. Pero estaban juntos, hermanos, estaban juntos. La unidad ha sido una característica de la iglesia de Cristo desde sus comienzos. Orar en todo tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que usted elevó una oración al Señor y duró un buen tiempo? Lo muy visto es que a veces cuando convocamos a oración, eso es lo muy visto, ¿verdad? Cuando convocamos a oración, por alguna razón son pocos los que acuden a un tiempo de oración. De hecho, el 31 se convocó a un momento de oración a las 10:30 de la mañana. Y podemos nosotros entonces constatar que algo en el cual la iglesia, como iglesia, tal vez estamos un poco débil, es en el área de la oración. Usted dirá, bueno, yo hago oraciones, yo oro en mi casa, yo oro por mi familia, por mis hijos, y está bien, sígalo haciendo. Pero aquí el texto está diciendo que los hermanos estaban juntos. O sea, es decir, la iglesia estaba junta orando al Señor. Entonces, eso significa que deberíamos de tener un espacio, un momento para estar orando. Y damos gracias a Dios por los nuevos
encargados que estarán en el ministerio de oración. Así es que invitamos a todos a que nos unamos en oración. Por ahí los lunes nos juntamos para orar y agradecer a Dios. Pero la palabra del Señor nos habla de esta unidad, amados hermanos. Dice el versículo 1 del capítulo 2: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Luego el versículo 44: todos los que habían creído estaban juntos. El versículo 46: y perseverando unánimes cada día en el templo. Capítulo 5, versículo 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. ¿Te das cuenta de la repetición? Y no es una casualidad, no es que Lucas no encontró otra manera de escribir y para rellenar el texto dijo juntos, unánimes, juntos, unánimes. No, había un propósito ahí. Es recordarnos a nosotros lo esencial, lo importante de la unidad. Entre la ascensión y el Pentecostés tenemos a una comunidad en espera de la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo ellos cómo están esperando la promesa? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Están orando juntos? No cada quien por su lado. Están orando juntos. Están orando, pero están perseverando. Dice el versículo 14, perseveraban, unánimes. Entonces todo cristiano tiene este ministerio, hermanos, el ministerio de orar. Yo le invito a usted a que en este año haga de la oración un estilo de vida, ¿sí? Un propósito. Usted sabrá cómo organizar su tiempo. Jesús organizaba bien el tiempo. Durante el día tenía mucho que hacer. Iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, predicando el evangelio del reino. Pero los evangelios nos dejan ver lo que Jesús hacía. Dice que a veces muy de mañana se iba a orar. O a veces nos dice, ya ha entrado la tarde, o muy de noche. O a veces dice, pasaba toda la noche orando. Qué impresionante, hermanos, poder escuchar eso de Jesús. Que Él estaba orando. Orando. Somos llamados, hermanos, a permanecer en oración todo el tiempo. Y el Señor nos recuerda eso, que estemos orando, porque los días son malos, son peligrosos. Estamos viviendo en una cultura donde escuchamos muchas cosas, hermanos. Pero más que eso, nuestra vida no la tenemos comprada. Y reflexionamos sobre la muerte y pensamos que en medio de todo lo que podamos escuchar, nuestra vida solamente está segura en las manos del Señor. Solamente en Él. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, a los tesalonicenses, les dice ahí, orad sin cesar. La primera iglesia lo hacía. Hechos 12:5 nos dice que Pedro estaba, por predicar el evangelio, estaba custodiado en la cárcel, estaba en la cárcel, pero la iglesia, dice, hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando estamos afligidos, ¿qué es lo primero que hacemos, hermanos? ¿O qué es lo primero que deberíamos de hacer? Buscar al Señor en oración. Orar al Señor. Santiago 5:13 nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Es una pregunta. ¿Alguien está afligido? Haga oración. O sea, si te encuentras en un momento de tu vida con aflicción, con dolor, preocupación, ¿qué dice la palabra?
haz oración. Ora al Señor. Y si alguien está alegre, ¿qué dice? Cante alabanza, ¿verdad? Ahí están dos preguntas contestadas. Alguien está triste, alguien está con dolor en su vida, en su corazón, haga oración. Alguien está alegre, cante alabanzas. No hay otra manera de vivir la vida cristiana, hermanos, más que como lo que nos dice aquí la palabra del Señor. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos de Cristo, de su evangelio, porque este evangelio es poderoso, hermanos, y hará que nuestra obediencia sea una obediencia por amor y el tiempo de oración sea continua y perseverante. Cuando nosotros, poco a poco, vamos asimilando el evangelio de Cristo, llegará un momento que el orar será un gozo y una alegría, al igual que leer la palabra del Señor. Recuerdo a un hermano que decía, pastor, dice, él me dijo, voy a ser sincero con usted, voy a ser honesto. Yo no me gusta leer la Biblia. O sea, si trajera algunos dibujitos, se me hace que sí la leo, dice, pero así como viene, no me gusta. Y algunos han dicho, orar tampoco, no, o sea, sí le aguanto un minuto, sí puedo orar un minuto, pero de eso a orar como escucho a algunos hermanos o estar y pasar minutos orando, no, o sea, me da sueño. Bueno, eso es una realidad. Tenemos que ser honestos. Y sabes, dile eso al Señor. Dile eso al Señor. Señor, soy honesto, me cuesta orar, lucho con ello todo el tiempo, pero aquí estoy. Pido que uses mi vida y yo sienta el deseo y la pasión de estar orando todo el tiempo. Hoy hemos visto dos cosas que los primeros discípulos hacían. Ellos estaban obedeciendo, ellos estaban juntos. Y cuando nosotros vemos la realidad y siendo honestos, no siempre somos obedientes, ¿verdad? Porque el Señor nos dice, bueno, vamos a orar, hay que orar. Y no siempre obedecemos, no siempre estamos orando, no queremos hacerlo. Es decir, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Por eso decía, ¿cuántos de aquí saben orar? Y yo no les voy a pedir que levanten sus manos, ¿verdad? Pero yo creo que cada uno habrá de aceptar y decir, sí sé orar, sabemos orar. Entonces, ¿cómo iniciamos este año? ¿Qué vamos a hacer? El llamado del Señor en este nuevo año es a que no solamente estemos leyendo la palabra, sino que usted permanezca en oración siempre. Yo creo que aquí es el primer paso. Decirle al Señor, Señor, me arrepiento de todo corazón, sé que es algo en mi vida que he descuidado, no estoy orando, no lo estoy haciendo como debería de ser. Debo creer que Cristo ya hizo el sacrificio completo en la cruz. O sea, Cristo ya murió por ti en la cruz. Él ya dio su vida por ti. Y debo creer en la promesa del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está en ti. Está en mí. Por eso Cristo fue a la cruz y nos dio la promesa del Espíritu Santo para que por medio de Él, quien es nuestro Paracleto, podamos nosotros obedecer y permanecer. Solamente por medio de Cristo tú puedes ser obediente, tú puedes permanecer en oración. Sin Él es imposible. Sin Cristo, tú tal vez iniciarás este año y dirás, hoy sí prometo en este año leer la Biblia y orar. Y en un mes tal vez y aguantes, ¿no? Y digas, sí, llevo este mes y creo que voy avanzando. Pero tal vez al segundo mes te canses. Porque estás luchando
con tus propias fuerzas. Pero si crees en Cristo, crees en la promesa del Espíritu Santo y has nacido de nuevo, entonces esto no será una carga para tu vida. Al contrario, será una bendición, será una pasión, será un deleite. Cuando yo leo los Salmos y encuentro al rey David escribiendo que se deleitaba en la palabra del Señor, yo me pregunto, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo llegas a ese punto? Y créanme que lo he comprobado muchas veces. En realidad, tú puedes deleitarte en la palabra. Tú puedes deleitarte en la palabra. Puedes gozarte leyendo lo que el Señor ha escrito aquí en esta palabra. Cristo fue a la cruz. Cristo fue obediente hasta la muerte. Y por Él, nosotros también. Así como Cristo obedeció, yo puedo ser obediente. Así como Cristo permaneció en la oración, yo también puedo permanecer en la oración. ¿Por qué? Porque gracias a Cristo, quien me ha dado el poder, ahora yo puedo hacer las cosas. Sin Él no es posible, hermanos. ¿Recuerdan el momento cuando Jesús estaba sufriendo? Por eso Santiago dice, si alguno está triste, angustiado, haga oración. No se olvide de eso, haga oración. ¿Alguien está alegre? Cante alabanzas. Jesús estaba triste. ¿Qué hizo? Estaba orando. ¿En dónde? En el huerto, ¿verdad? En el Getsemaní. Estaba orando ahí. ¿Y qué le dijo a sus discípulos? Ayúdenme, velen conmigo. Entonces dejó a sus discípulos ahí, llevó a otros dos y se fue un poquito más lejos para continuar orando. ¿Qué pasó cuando regresó? O sea, regresó y encontró, ¿qué estaban haciendo los discípulos? ¿Estaban orando? No, estaban durmiendo. Y entonces les habló, les dijo, ayude, es que en realidad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, se cansa, pero hay que hacer el esfuerzo. Y vuelve otra vez Jesús a continuar en este momento precioso de la oración. Él está orando, luego regresa otra vez. ¿Y cómo los encuentra? Otra vez dormidos. Pregunto, ¿cómo nos encontrará Jesús cuando Él regrese? ¿Así como los discípulos? Espero que en este año podamos reflexionar en lo hermoso que es orar, leer la palabra, y que en este año que iniciamos, amados hermanos, sea un año lleno de muchas bendiciones. Y cada uno de nosotros pensemos en lo bendecido que somos al tener a Cristo en nuestro corazón. Y ahora, aquí mismo, tú puedes orar. Ya no tenemos que hacer los sacrificios que antes hacían. ¿Sí? El pueblo de Israel hacía muchos sacrificios para ser oído por el Señor. Ahora, gracias a Cristo, que hizo el sacrificio perfecto, que abrió el velo del templo para que tú y yo podamos entrar al lugar santísimo y orar. Tenemos acceso por medio de Cristo, hermanos. Así es que no desperdicie esa bendición. No la desperdicie. Aprovéchela. Oremos juntos. Permanezcamos unidos juntos en oración. Vamos a orar, hermanos. Padre, te agradecemos por este tiempo, pues sabemos, Señor, que el sacrificio completo lo has hecho tú, y que ahora, Señor, nosotros tenemos la bendición de entrar a este lugar santísimo
y estar todo el tiempo en comunión ante tu presencia, Señor. Permite entonces que nuestra vida sea un reflejo, sea una expresión de la verdad del Evangelio en nosotros, y que con gozo, con alegría podamos permanecer leyendo tu palabra, orando en todo tiempo, con ayuno y oración. Gracias, Padre, por este momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.